voy a poner un video de una marioneta. Y como el otro texto es de del actor titiritero Petrov, que es ruso y trabajó pues con la compañía de Obrazov también, entonces, y en el texto nombran el concierto de Obrazov, entonces vemos también un fragmentito corto del concierto, si les parece, mientras se conecta la gente. Dale, de una. Yo ya puse a grabar, entonces. Vale, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, señorita. Sí, sí, señorita. Vale. Ay, perdón. ¿Tiene sonido? Sí, ¿no se oye? No, tal vez porque tienes audífonos. Ah, bueno, espérame, ya lo pongo ahí. Bueno, creo que podría ser ahí. Ah, ya llegó más gente. Ay, ¿sí me oyen? Sí. Buenas Sí, tardes, bienvenidos todos y todas. Hola, estábamos viendo un video mientras les esperábamos para ambientarnos un poco como con los textos que leímos para hoy. Voy a poner otro video cortito de del concierto de Obrazov. Tiene la traducción
una traducción rara, pero igual, pues bueno, podemos ver un pedacito mientras termina de conectársela. Retrocedamos el tiempo, volvamos a la naturaleza. Imaginemos la escena, o mejor, una sala de fiesta, donde actúan los gitanos, como sus cabezas. No puedo asegurar que todos sean gitanos de verdad, pero una prima de los que actúan, amiga de un gitano auténtico. Un verdadero acontecimiento ha sido la reciente actuación en un teatro madrileño, patrocinada por el Ministerio de Información y Turismo. Creo que se estabilizó el video. Bueno, ya llegamos todos y todas, creo, bueno, la mayoría. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a este sexto encuentro de Pensamiento Títere. Les contamos que estos son una serie de encuentros que estamos organizando desde la Titerred Bogotá. La Titerred es un encuentro espontáneo, amistoso entre titiriteros y titiriteras de Bogotá, que empezamos a juntarnos de manera libre y bueno, tenemos como distintas líneas de trabajo que también se están conformando. Una de ellas es la académica, que es justamente la que está haciendo estos encuentros. Ahí estamos varias personas que están hoy presentes, titiriteros y titiriteras de acá de Bogotá. Y estamos muy felices de que nos estemos conectando los sábados. Sentimos que los saberes de todos y todas son muy importantes. Y bueno, algo también importante decir de estos encuentros es que, si se han dado cuenta, los rotamos, o sea, cada sábado un poco modera a alguien y propone un texto que todos y todas leemos, y pues con base en esto y en nuestras experiencias y nuestros saberes, dialogamos espontáneamente también todos y todas, desde nuestras diferentes perspectivas que tenemos del oficio. Ay, perdón, no he dejado de compartir pantalla. ¿Cómo hago para quitar la pantalla? Ahí donde dice detener la presentación, en la verdecita, al lado izquierdo, abajo, abajo, ahí, donde dice detener la presentación. En todo el centro de la pantalla. No, al lado izquierdo. Donde hay un cosito verde, un letrero. ¿Te estás presentando tu pantalla? No, ay, sí, ya. Listo. Ahora sí. Entonces, bueno, para hoy teníamos de material de lectura, teníamos un texto que es muy bonito y que, digamos, también se enlaza un poco con lo que estábamos conversando hace 8 días, con este texto de la super marioneta. Y este texto es anterior al de Kleist, es el de Heinrich von Kleist, que se llama Sobre el teatro de marionetas. Y bueno, como se dieron cuenta, está escrito como 100 años antes del otro texto que leímos hace 8 días. Para como contarles un poco, Heinrich von Kleist es alemán, nació en el 77 y murió en 1811, muy joven, como nos damos cuenta, ¿no? O sea, como de 30 y algo. Dicen, porque como que no se sabe del todo con certeza, que él se suicidó, y ahí, pero en el, digamos, siendo tan joven, él produjo un montón de, bueno, produjo varias obras de teatro que fueron muy representativas de ese siglo en Alemania, del teatro alemán. Y también algunos textos más literarios que también pues se fueron como muy importantes, y hay muchos
titiriteros y dramaturgos y gente que lo admira mucho a Von Kleist. Entonces, bueno, no sé cómo les parece, si les gustó el texto, qué opinan. También si quieren poner la cámara, muy chévere, porque así nos vemos y conversamos. Si no quieren, también, tranquilos y tranquilas. Bueno, dicen también que Von Kleist tuvo como una parte, o sea, así tan joven, y él estuvo, su familia era militar, entonces él también un tiempo participó así en la guerra, y dicen que lo conmovió mucho como existencialmente la lectura de la crítica de la razón pura de Kant, y muchos dicen que por eso él se suicidó, ¿no? Pero no se sabe, porque él sentía como que ya esa búsqueda de la verdad absoluta era como que había perdido sentido. Y bueno, el texto, como vimos, bueno, a mí personalmente me pareció muy lindo este texto que habla de las marionetas y que tiene unas frases así súper potentes y hermosas, como comparando a las marionetas con Dios o diciendo que necesitan el suelo solo para rozarlo, a diferencia de nosotros los humanos, que lo necesitamos para sostenernos. Y, y bueno, y también sentí, bueno, yo personalmente que, bueno, no sé si se dieron cuenta, eh, es una conversación que tiene con un bailarín profesional, ¿no? Que admira las marionetas, que dice que un bailarín aprendería mucho de una marioneta. Eh, como por la precisión de los movimientos, decía en el texto, en su conversación con este bailarín, o eh, porque no es tan afectado, decía, no, un muñeco no se afecta tanto como una persona, pero bueno, él decía como esto de la afectación, como que se le mueve el centro de la gravedad a un bailarín o que tiene que parar a descansar. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo o tiene preguntas. No. A quienes se acaban pues, de sumar, recuerden que ahí está en el chat el formulario para que nos inscribamos y pues para que sigamos rotando los textos y los encuentros. Bueno, este texto por un lado, ¿no? Y entra en diálogo con el otro texto de Petrov, que habla de, que se llama El actor detrás del retablo, y bueno, que también es bien interesante, ¿no? Porque es la mirada de un actor formado como fuertemente en el teatro de actores y como es su encuentro con el mundo de los títeres. A mí me pareció muy chévere y como que me despertó muchas preguntas también, un poco, de, pues como de este encuentro que tiene, pues que yo también he visto personalmente, como a veces alguien que solo se ha dedicado al teatro de actores y en algún momento entra en contacto con este mundo de los títeres y bueno, y son esos choques así también que él nombraba, ¿no? Como de esa incomodidad de estar detrás del retablo, de no ver al público, sino escucharlo, no sé, de no necesariamente ver al otro títere, sino como intuirlo por cómo ve a su compañero. Y, y también, pues, como de estas cosas que desarrolla tanto el teatro de títeres como los dobles, digamos, de un personaje tener, no sé, 5 títeres, cada uno con posibilidades diferentes, digamos, uno para nadar, para que pueda tener piernas, otro que pueda hablar y que es el mismo personaje, ¿no? Y, y bueno, y tan lindo también esto del encontrarse con este universo tan, pues, tan extraño en ese momento para él y que implicaba quizás también, bueno, por ejemplo, animar un títere entre 2 personas.
que bueno, no sé si lo leyeron, es muy bonito cuando habla de eso, ¿no? Como de la sincronía con otra persona y de darle ese foco y esa fuerza al títere más allá de uno mismo, como de nuestro cuerpo. Entonces, pues para abrir la conversación, para que participemos todos y todas, les quería preguntar cómo, qué sienten con esto que dice Petrov, el, el último del que estaba hablando, que él asegura en algunas partes, él dice que el animador del muñeco es más un actor que un titiritero. No sé cómo lo vemos o cómo nos posicionamos con esa afirmación del autor. Vale, pues si quieren yo aquí empiezo también a, a compartir un poco sobre esta cantidad de preguntas que nos surgen y que nos han estado como indagando, que creo que tampoco en esta hora vamos a tener respuestas, sino que estamos precisamente reflexionando sobre nuestro quehacer. Digamos que con el texto de Petrov yo me sentí un poco identificada porque pues yo vengo del teatro del teatro de actores, ¿sí? Yo soy actriz antes que fuera titiritera, sin embargo, pues ya había hecho títeres antes, pero pues digamos que como em, profesional, si le podemos llamar así, pues digamos, vengo desde el teatro de actores. Entonces, digamos que todo esto ya en las anteriores conversaciones habíamos hablado un poco sobre esta inquietud mía, sobre qué de todo eso que vi de teoría de teatro, de técnicas actorales, yo puedo recoger o imprimirle al teatro de títeres y cómo desde el teatro de títeres también me ha ayudado muchísimo a, a entrar también en a reflexionar un poco sobre, por ejemplo, el cuerpo del teatro de actores. Entonces, hay varias cositas que me inquietan. Una es sobre, por ejemplo, esto que habla Petrov sobre actuar con el cuerpo del actor y actuar con el cuerpo del títere, ¿sí? Entonces, pues experiencias creo que en nuestro campo, de los que venimos desde el teatro, son muchas, ¿no? Cómo nos cuesta, en el caso mío, que yo también trabajo con actores, o sea, en mi caso trabajo siempre no con titiriteros, sino con actores, cómo cuesta a veces entrar en un ejercicio de la técnica y de entrar en lo que es las acciones físicas, la emoción, y que no se debe imprimir al cuerpo del actor, sino que tiene que ir a esta extensión del cuerpo que es el objeto o el títere. Entonces, tenemos una cantidad como de anécdotas en donde podemos percibir que se nos cuesta porque, digamos, nuestra herramienta es nuestro cuerpo, nuestros gestos, entonces empiezan a aparecer desde nuestro cuerpo y es muy difícil hacer entender, digamos, o hacerle entender a este cuerpo o hacerles entender a los actores que lo que se tiene que estar emocionando o lo que tiene que estar, digamos, reflejando para el espectador no es este cuerpo, sino esa materia o ese cuerpo que está animándose. Entonces, digamos que sí pienso que hay un entrenamiento diferente, ¿sí? Que debe haber un entrenamiento diferente al que nosotros tenemos cuando realizamos en nuestra academia todo ese entrenamiento de nuestro cuerpo. Creo que tenemos que trasladarlo al entrenamiento ya con la materia o con el objeto. Y aquí también creo que también él hablaba sobre algo que me hizo pensar un poco y es sobre las técnicas, porque de pronto en nuestra cultura, en nuestra sociedad también existen esos imaginarios todavía. Aquí en Colombia, les comento a los compañeros que nos están escuchando de afuera, pues tenemos todavía unos imaginarios sociales en donde pensamos que el títere solamente hay uno, por ejemplo, o que títere lo relacionamos solamente con la infancia.
¿cierto? O que títeres solamente lo relacionamos con las fiestas infantiles. Y no quiero subestimar, digamos, el trabajo de la recreación y todo eso, sino que solamente encasillamos el títere en un solo estado, en una sola parte, en un solo espacio. Entonces, cuando en mi experiencia, digamos que uno habla sobre títeres o en mi caso como docente, las chicas o mis chicas que son estudiantes siempre piensan o llegan con la media, ¿no? Entonces llegan siempre con la media y piensan que es algo como para hacer manualidades, que es ponerle como las dos bolitas y ahora sí voy a empezar digamos, a hacer títeres, ¿no? O sea, es más, yo hice una maestría hace 2 años y cuando uno busca material teórico, ¿cierto? En las bibliotecas, en la Luis Ángel Arango, acá les comento a nuestros compañeros de afuera, son bibliotecas públicas grandes, en la Virgilio Barco, qué sé yo, el material más cercano que uno encuentra sobre títeres tiene que ver con construcción, pero esta construcción de pedagógica en el sentido de cómo construir títeres con papel maché, cómo construir títeres con media, pero no hay de verdad que uno vaya y encuentre otra clase de teoría relacionada más allá de lo que tiene que ver con estas manualidades, que, insisto, no estoy subestimando, sino que solamente se encasilla en una sola parte. Entonces, digamos que entrando como en esto que venía hablando sobre la técnica, sobre cómo entrenar, como uno piensa que solamente es la media o la cultura o nuestras personas que apenas inician en este campo, que también son actores, ¿no? O sea, también conozco muchos actores que inician y piensan, ay, bueno, es que esto es solamente mover de esta manera o sacudir el muñeco. Y cuando nos damos cuenta que hay una serie de técnicas que también necesitan de entrenamiento, porque digamos que en el campo de los actores uno entrena su cuerpo y es su instrumento, pero en el campo de los títeres pienso que tú entrenas, pero entrenas también la técnica. Una cosa es entrenar títeres de mesa y otra cosa es si después vas a probar, no sé, marionetas, pues entrenar la marioneta. O después si vas a probar sombras, pues es entrenar también las sombras. O sea, creo que es un campo muy grande, es un universo infinito que todos los que, no sé si todos los que estamos acá somos titiriteros y sabemos que existen miles y existen técnicas mixtas y digamos que en ese sentido, pues el entrenamiento no solamente se queda en un solo lugar, sino en, en diferentes partes. Ay, qué pena. ¿Quién está escribiendo que la imagen qué? Es que no tengo más luz aquí en mi casa. Qué pena, lo siento. Ya tengo prendidas mis dos bombillas. Ah, lo siento, Carlitos. Bueno. Entonces, digamos que eso me crea como esa inquietud de un poco como hablar sobre ese entrenamiento, ¿no? Como eso que hablaba él, vengo desde la actuación y cómo entro en este universo de los títeres, veo como todo esto de esa transmisión y digamos que en esa transmisión pienso que sí hay otra clase de entrenamientos que no sé si haya teoría sobre esa clase de entrenamientos en cada una de estas técnicas y que por eso en algún momento creo que Petrov hablaba sobre esto de los movimientos exactos, del gesto exacto, del giro exacto, de cómo, digamos, esta brevedad del movimiento y cómo nosotros podemos trasladar ese entrenamiento hacia esto y cómo esto también ayuda, como lo hablaba Catalina hace 8 días, al revés, ¿no? Cómo esto nos puede ayudar a los actores, o sea, no desde la técnica de los actores al objeto, sino cómo el objeto puede ayudar a los actores a que, oiga, no utilicen tanta cosa, sean mm, lo mínimo, el mínimo del gesto, el mínimo del movimiento. Entonces yo sí pienso que hay una teoría ahí que no sé si alguien que está acá conectado sepa que existe sobre ese entrenamiento, sobre ese training del cuerpo, pero no el cuerpo del actor, sino el cuerpo del objeto, el cuerpo del movimiento del títere o de alguna técnica en específico que uno pueda abordar y, digamos, investigar un poco más. En mi poco conocimiento, pues desde el actor,
sí pienso que, por ejemplo, lo de las acciones físicas de Grotowski o de Chekhov, de Michael Chekhov, perdón, Meyerhold, pues digamos, pueden encasillar un poco esta propuesta de poder entrar en ese entrenamiento para generar esa exactitud de la que hablaba Petrov, que me parece preciosa, como el gesto correcto, ese gesto verdadero, ¿sí? Que me parece súper interesante. Bueno, eso por el momento, porque ahorita, pues para darle palabra a otra persona y si algo, pues les comento otras cosas que había notado. Vale, gracias, Jimena. Han, que estás pidiendo la palabra. Bueno, yo, digamos que al hacer estas lecturas, algo como que me surgió también a partir de la lectura de Gordon Craig de la semana pasada, a leerlo a él y a Von Kleist, porque hay ciertas cercanías con respecto a esto de entender, digamos, la marioneta como con mayores posibilidades que el cuerpo humano, con como no vinculas, o sea, que no se afecta, digamos, por las emociones, porque también igual Von Kleist, digamos, hace referencia a esto. También creo que también con respecto, digamos, al momento histórico, digamos, en el que viven, no sé, creo que Von Kleist, digamos, que es también producto de, no sé, la revolución industrial, lo mismo como que estos ideales de la máquina, que va, pues de los ideales de la modernidad, ¿no? Que van a traer como la razón va a traer la solución a todos los problemas, ¿no? De la humanidad, es un poco lo que se cree con la modernidad. Y también hay que entender que digamos que para ese momento de la historia tampoco se hablaba, no sé, no había habido esto del giro lingüístico, no había pasado esto de, no sé, de, ¿cómo es que se llama Freud diciendo que no, la razón no es un bloque único que podemos controlar y obedece, digamos, a esos contextos? Pero también hay algo que quiero decir, y es que ni Gordon Craig ni Von Kleist son titiriteros. Para mí, ¿no? O sea, a mí me suscita esto. Entonces yo digo, pues muy chévere lo que dicen, porque además hay otra cosa que he encontrado, digamos, en el camino, y es esto de que seguramente en ese momento histórico también se entendía la marioneta desde otro lugar, diferente al que en digamos, en este contexto latinoamericano, en Colombia, sí me parece que se entiende el teatro de títeres como algo subalterno, digamos, al teatro. Entonces, también, pues como que se me venían estas reflexiones de cómo si hablamos de teatro, entiendo que incluye al teatro de títeres, pero si hablo de teatro de títeres, digamos, no creo que se incluya el teatro, digamos, no se entiende. Y esto tiene que ver con estas, pues, con la subalternidad para mí, que es un concepto de Gramsci, que es un concepto de teoría social, Spivak, y como varios autores y autoras que hablan al respecto, de esto de que lo general que incluya lo particular y no al revés, como todos incluye a todas, pero no al revés, como, no sé, así podríamos dar varios ejemplos que tienen que ver con esto, ¿no? Entonces, con respecto a lo que decía Jimena, hay otra cosa que habla, digamos, Gramsci, que se llama, ¿cómo es? Saber popular, por acá lo tengo anotado, saber popular cultural, algo así. Voy a tener por acá anotado. Y habla de estos saberes no sistematizados, que tiene que ver mucho con lo que dice Jimena, porque también, digamos, pasa porque efectivamente ya existen unas teorías, unos teóricos reconocidos y teóricas, pongo, aunque la mayoría son hombres, digamos, en el teatro, que se reconocen, que se estudian y que digamos que tienen que hacer parte del acervo cultural de las personas que se dedican al teatro, pero que en los títeres no ha sucedido y tiene que ver, digamos, con este concepto de subalternidad y con se me fue la palabrita esta, bueno, ya ahorita las busco y se las digo, y habla de estos saberes que no están sistematizados.
Por ejemplo, en Colombia no hay una carrera, no hay una oferta universitaria, ni de pregrado ni de posgrado, de formación en títeres. Entonces, a mí lo que me suscita la pregunta es, o sea, a veces preferiría pensar que son cosas diferentes, porque pues yo soy titiritera, me he dedicado solo a los títeres, y también me gusta pues generar tal vez cierta, o sea, creo que no quisiera, digamos, en esta perspectiva, no sé, de colonial, quisiera no tener que recurrir al teatro para validar mi saber como titiritera, digamos, ese es mi punto. Y bueno, eso era lo que quería decir. Vale, gracias, Hans. Sigues a Vita Títeres, no sé tu nombre, pero bueno, sigues tú, y después Jimena. Carlitos creo que también pidió la palabra. Carlos pidió antes la palabra, si no estoy mal. Ay, lo siento, es que me salen dos cuadritos y no vi. Entonces va Carlos, el compañero de Vita Títeres, ARS Vita Títeres y Jimena. Dale, Carlitos. Bueno, primero que todo, buenas noches para todos los presentes y las presentes que se encuentran aquí en esta noche. Desde mi punto de vista, pues yo casi nunca he utilizado textos de escritores para la profesión, ¿sí? Pero pues yo considero, desde mi punto de vista, que para poder ser titiritero sí debe hacerse algo de actuación, o sea, de ser actor por necesidad, porque si tú no le das, si tú no estás dándote vida con el personaje que tienes en mente, no vas a proyectar lo mismo con el muñeco. Entonces, pues creo que siempre hay que estar metido en el cuento de ser actor para poder proyectar lo que se quiere mostrar con el personaje y con el muñeco. Entonces, pues, aparte de eso, pues sí, yo he hecho aparte otras cosas con teatro por fuera y pues eso también se muestra. Entonces, para poder, sí, yo sí considero, y es mi punto de vista, que siempre que vaya a dársele vida a un personaje, tú tienes que estar metido en el cuento desde tu saber, desde tu ser, para poder proyectar lo que se quiere mostrar con el muñeco. Y si no, va a ser como simplemente mover, como decía Jimena, que llegan las personas con una media o con un muñeco cualquiera para pensar que es un simple objeto al que se le está dando un movimiento. Y si no, pues no se está haciendo bien la tarea. Eso era el aporte que yo quería dar. Gracias, Carlos. También un apunte chiquitito, también pensando en lo que estabas diciendo, decía Petrov, como esto de que es muy difícil cuando uno como actor de teatro se piensa esas formas de darle vida al personaje y de entrar en personaje, pero no ha agarrado al muñeco. Y ya cuando uno lo agarra es otra cosa, ¿no? Como que implica relacionarse justamente con este ser que con su parte estética, con sus posibilidades técnicas, como también enlazándolo con lo que decía Jimena, como de ese entrenamiento titiritero o el juego titiritero, bueno, como sea. Y sigues tú, ARS Vita Títeres. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bueno, es Ars Vita, que es Ars de arte, en latín. Entonces es arte vivo, en latín. Y bueno, soy Jorge Vega, a sus órdenes, desde México. Un poco para
para compartir mi experiencia viene justamente del teatro de actores. Fui formado en el teatro del realismo psicológico, y entonces entrar al mundo de los títeres realmente fue el camino más largo. Me tocó justo el camino más largo, porque yo primero quería sentir y después que el títere expresara, que llegara al gestus, ¿no? A la imagen iconográfica. Y envidiaba profundamente los compañeros que venían de las artes visuales, envidiaba a los que venían de la danza, porque lo conseguían más rápido llegar a la escena. Y la verdad es que hasta que me divorcié de esta idea y un poco preguntándome si el teatro era el teatro de títeres, bueno, los títeres necesitaban al teatro, y pues me hice esa pregunta mucho tiempo, y en parte me la respondí diciendo que no, que los títeres son independientes al teatro, no necesitan una narrativa teatral, porque el títere existe a pesar de que no exista el escenario teatral. No solamente el escenario, sino esta situación de contar. Es decir, una botarga, bueno, aquí en México le llamamos botargas a los títeres habitables, estos títeres gigantes a donde se meten para hacer publicidad. Bueno, estos títeres habitables no necesitan contar una historia, no están, es el personaje en sí mismo. Y entonces, y peor aún, el personaje títere existe simplemente desde su creación plástica, ¿no? Y desde su creación plástica también tiene una plástica de movimiento. Entonces, un poco resolviendo esta pregunta que se hacía al principio, ¿no? Sobre si existen técnicas que no tengan que ver con la parte actoral. Y bueno, nosotros nos la preguntamos mucho porque nos costaba mucho trabajo hacer montajes con actores. Una vez que tratamos de entrar al lenguaje del títere, nos costaba mucho trabajo entrar con los actores. Y afortunadamente nos empezaron a llegar bailarines, y con los bailarines fue mucho más sencillo trabajar, porque curiosamente entienden mucho más el gesto, ¿no? Se preocupan menos de la emoción y llegan de manera más concreta al gesto. Hay algunos autores que proponen que quien fone no sea el mismo que el que interprete la emoción, el gesto o el gestus, porque tiene movimientos que contaminan, o movimientos que no aportan a la historia y que sí ensucian el montaje. Entonces, tomamos un taller justo del maestro Laban, que es un teórico de la danza. Él analiza justamente el trabajo, bueno, él trata de hacer una forma de escribir la danza, ¿no? De hacer una partitura corporal, el maestro Laban, y gracias a su estudio, la verdad es que nos ayudó muchísimo a entender el títere. Y vaya, lo digo como actor que llegué a la danza del títere más que al teatro de títeres. Entonces, ahora, con respecto a la pregunta original, el animador de títeres es más actor que titiritero. Yo diría el animador de títeres es más bailarín que titiritero, porque es más fácil enseñarle a actuar a un bailarín que a bailar a un actor. Eso es particularmente pues, nuestra experiencia muy, muy, muy particular. Bueno, es todo. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Jorge. Les recordamos que hay un grupo en Facebook que se llama Pensamiento Títere, y ahí estamos subiendo los textos y el material con el que estamos trabajando. Dale, Jimena, sigues tú en la palabra y después va Gustavo Arias. Vale, muchas gracias. Ya me olvidé, me olvidé que iba a decir. No, mentiras. Sí, es que creo que Hans había dicho algo, pero no lo anoté. Pero bueno, no importa. A lo que me refería también un poco, pues, también de esto que estamos hablando y que el compañero mexicano nos estaba comentando.
yo, digamos que yo sí siento que hay algunas cosas que a mí me favorecen de trabajar con actores profesionales. Ya lo hablo desde directora. Porque hay como cierto sentido un poco sobre no sé, conocimientos, por ejemplo, como temáticas sobre la acción dramática, ¿cierto? Eh, Otras cosas como el trabajo vocal, el entrenamiento vocal, también las exploraciones con el cuerpo, el trabajo de entrenamiento, que es lo que yo digo, o sea, como con mis actores lo que digo es, vamos a hacer este entrenamiento, pero ya no es con tu cuerpo, sino que es con esta materia. Pero digamos que logran como asimilar muy rápidamente el ejercicio de empatar algunas cosas que, digamos, nosotros hemos aprendido en la academia y que luego toca, digamos, en una tarea muy difícil de trasladar o traducir esto pues al lenguaje con los títeres o con la técnica que vayamos a utilizar. Pero digamos que no ha sido mucho más fácil entrar, por ejemplo, en un ejercicio a través de la voz, porque ya viene un conocimiento y un entrenamiento vocal de 5 años de actores que pues han tenido, que también puedo decir, tengo la posibilidad de que canten y cantan, ¿sí me entiendes? Entonces, digamos que hay un entrenamiento que me parece que es importante y que, digamos, en mi caso como directora lo puedo, digamos, valorar en ese sentido. Otra cosa que yo iba a decir con respecto a lo que estaban hablando, que creo que en algún momento tú hablaste, Victoria, sobre la afectación, si no estoy mal, fuiste tú, que hablaste un poco sobre la afectación y digamos que hace 8 días también estábamos hablando de esto de Gordon Cray, la supermarioneta, en donde se hablaba un poco como que esta falta de verdad del actor y como esta otra marioneta solamente con la imagen ya nos estaba traduciendo o podríamos entrar en esta imagen sagrada de la muerte, ¿sí? De lo verdadero, como en mi caso, yo sí comprendo eso que dice Tadeusz Kantor. Yo sé que Hans siempre dice, no, él no muere, y para mí sí, el objeto muere, ¿sí? Y cuando hablo de muere es porque esta afectación no esta afectación que hablamos, que también en el teatro de actores ha transitado, ¿no? Ya no es Stanislavski, esto de la memoria emotiva, ni afecta a mí, sino como el que se tiene que afectar es el espectador, ¿sí? Esto, pues digamos que en el teatro de actores hay todo un tránsito, pero que en los títeres, cuando yo hablo de la muerte del actor, pues uno sabe que es un pedazo de trapo, o sea, eso yo lo sé, pero para el espectador, él lo vio vivo y lo ve muerto, y muere de verdad, ¿sí? Que es muy difícil, muy diferente cuando ya hemos hablado sobre esto también, sobre el actor cómo muere en la escena, pero sabemos pues que obviamente no va a morir, ¿no? Porque pues sería rarísimo, no sé, tal vez un performance ahí muy fuerte en donde tengamos como esa muerte de verdad del actor en la escena. Sabemos que está actuando, pero mientras que el muñeco sí pues, se puede desgarrar, puede sacar su corazón, puede quedarse sin cabeza y de verdad que siempre está en ese filo entre la vida y la muerte, ¿no? Entre esa lucha constante, por eso es tan maravilloso y por eso también pienso que ese es el componente dramático, sin ir más allá de una dramaturgia la mesa, que ya está cobrando una acción dramática muy fuerte. Entonces sí pienso que esto de la afectación tiene que ver mucho es con el espectador, o sea, el espectador es el que de verdad está, digamos, en ese encuentro, decir a Hans, y es un poco sobre esta pregunta que nos hacían, ¿no?, hace poquito de la en una revista que Victoria nos invitó sobre si el teatro es igual a los títeres, ¿no? Era como esta pregunta, si el teatro era títeres. Y pensaba yo un poco sobre, volvemos a como esa pregunta, ¿qué fue primero, ¿no? ¿El huevo o la gallina? ¿Sí? Y digamos que no se trata como de encontrar, de decir esto es bueno, esto es malo, esto es mejor, sino que de qué manera se logra
como recurrir a ciertos elementos para construir cada uno sus propias estéticas. Es decir, cómo cada uno recurre desde sus propias experiencias, sus propias estéticas. Entonces, en mi caso, pues obviamente yo no puedo decir voy a borrar ser actriz y lo que aprendí en la academia, sino que cómo recojo de eso que me enseñaron o esos vicios, cómo los puedo mejorar a través de, digamos, de esto que me está ofreciendo también el teatro de títeres y de actores. Entonces, sí pienso que tanto en el teatro de actores como en el teatro de títeres, la afectación no está en el objeto, no está en la materia o en el cuerpo. La afectación está en el espectador. Vale, muchas gracias, Jimena. Entonces, sigue en la palabra Gustavo, de México, y después Omar. Lenin. Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues si grito mucho, me dicen por favor, porque como no ando muy acostumbrado a hablar por estos medios, creo que la vez anterior alcé mucho la voz. Y bueno, pues gracias por la invitación y créanme que sí es muy, muy importante y valioso lo que hacen y bueno, es un gusto compartir, ¿no? Bueno, con mi experiencia en los títeres, yo lo que he visto es que llevamos mucho la preocupación a veces de ver si hay una justificación para ser titiritero o una diferencia entre el actor y el titiritero. Hay cosas muy, muy básicas, yo creo que en nuestro trabajo como titiriteros, y es que percibimos a esos elementos, a esos objetos, con una vida, con una personalidad. Lo oía en un video que vi ayer, creo, de ustedes, de Crochet, donde expresaban eso de que el títere avisaba cuando ya se iba a descomponer o cuando ya le hacía falta un mantenimiento. Yo también estoy creído de esas cosas. Por ejemplo, cuando mis títeres, a veces uno se sufre alguna descompostura exactamente después de cumplir con la función y me aguantó o me avisó antes de tiempo, ¿no? De los textos que estaba leyendo, por ejemplo, estaba mencionando de la parte mecánica y de la esencia con que se ejecuta el movimiento. Esa parte donde algunos observamos mucho los hilos y otras donde haces pues esta integración de lo mecánico con lo vívido, con la esencia del títere, y pues hay un movimiento exacto y natural que hace el títere por sí solo, pero obviamente es cuestión y manejo de oficio. Creo yo que los titiriteros o los actores, hay quienes tienen el toque, el talento para realizar ciertas actividades, ciertas facultades, y a otros igual nos cuesta más o menos, ¿verdad? Pero en sí siempre va a ser la entrega, igual que el actor en escena, va a ser la creencia y la entrega de lo que hace. Al igual que un títere, igual yo lo sufro a veces a veces con los trabajos que hacemos, porque les digo yo, el actor muchas veces está centrado en su ego que no se presta al títere. Y aunque en estos tiempos se maneja mucho el títere de mesa, yo observo mucho que el actor está más preocupado por ser el protagonista en escena que prestarle la escena al títere. Y para mí lo primero que se tiene que hacer es abandonar el ego del actor y prestarse al títere para poder transmitir, para poder proyectar con el títere lo que hacemos. La cosa más mágica, por ejemplo, es con los títeres de Guiñol. En el Guiñol se puede percibir cómo precisamente el Guiñol es una extensión del actor, el actor que desaparece totalmente de escena y sin embargo es capaz de transmitir esas sensaciones, los sentimientos, entra en una conversión y hace catarsis con el público. Entonces,
para mí es algo mágico y creo que nos debemos de preguntar menos de plantear qué diferencias hay entre si un actor puede ser o qué es un titiritero. Muchas veces el conflicto está en, oye, ¿cuál es un titiritero? ¿El que construye títeres o el que maneja títeres? Creo que eso pasa a segundo plano. Habemos titiriteros que hacemos los títeres y hay quienes no. Pero hay actores muy buenos que también manejan muy bien los títeres. Entonces, yo creo que hay un teatro de actores y un teatro con títeres, simplemente. Y pues lo que debemos hacer es disfrutar lo que hacemos, ¿no? Y obviamente cada uno, sea con teatro de títeres o teatro con actores, pues necesita preparación vocal, actoral, es toda una labor, una disciplina tan importante que creo que siempre la batalla que tenemos es que tenemos que lograr que al títere, al teatro con títeres, se le dé un lugar a la par que con el teatro con actores, ¿verdad? Pero pues lamentable el actoral es el que hace esa diferencia. Entonces tenemos que aprender a quitar esas preocupaciones de estar contemplándonos en un segundo nivel, y pues bueno, hacer crecer nuestra disciplina. Creo yo que sí tenemos que aprender técnicas, la teoría, pero creo que el títere por sí solo no necesita contar una historia cuando queremos encontrar el sentido de la existencia del títere. El títere es eso que tenemos en la mano a veces. Contar algo más extenso, pues con su sola imagen y un movimiento ya estamos dando un contenido. Entonces, es importante sí mantener esa esencia del títere, de la importancia del manejo del títere y la importancia que es que el actor, el manejador, se preste al títere, porque el títere va a dar grandes cosas, o al menos es lo que considero, ¿no? Bueno, pues por esa parte es todo y pues gracias. Muchas gracias, Gustavo. Siguen la palabra Lenin y después José Ramón. Bueno, primero que todo, pues buenas noches a todos. Qué rico pues poder estar y compartir con ustedes pues estos espacios. Cada vez que puedo lo intento aprovechar. Primero que todo, pues yo comparto mucho lo que hablaba Jimenita acerca de estos actores que llegan de escuela. Un gran precedente que tengo es que pues los compañeros con que yo trabajo, la mayoría son de escuela, egresados, y permite pues que el lenguaje con que hablemos sea el mismo. Entonces eso acelera los procesos a nivel de dramaturgia, a nivel de dramaturgia, a nivel de ejercicio como tal, donde nosotros nos encontramos y donde sentimos que hay como ciertos choques, y esto en la construcción del material. Entonces el material que cuenta, es decir, el títere mismo. Ahí es donde el actor que viene de la escuela no tiene como las herramientas muchas veces, no todos, carecen de las herramientas pictóricas, estéticas, de manejo de materiales. Entonces, yo siempre he pensado que aquí es donde uno comienza como a intervenir y ponerles como el punto, ¿no? Entonces, ¿dónde hay el peso y el contrapeso del muñeco? O sea, usted es muy expresivo con el movimiento, pero venga, ¿dónde pesa más el muñeco? Y eso lo habla mucho en el texto también, donde dice, cuando se mira al frente, ¿qué está mirando al frente? Entonces, ¿cómo el muñeco puede girar? Entonces, si el muñeco no está bien estructurado en su construcción, de pronto no puede girar muy bien, su mano se va a quedar colgada. Si el material es resistente, ¿por qué es resistente el material? O sea, esa prueba de material, ¿por qué se le coloca cabulla y se hila prácticamente en cabulla o en un material resistente el esqueleto, pues para que no salga volando una mano? En fin, muchas cosas que uno lo ha aprendido a partir como de las experiencias previas de haber cometido pues una serie de impases en este trabajo. A mí me parece muy interesante también lo que hablaba en el títere, y yo lo planteo también con la máscara. Pues yo construyo máscaras y trabajo sobre la técnica de la máscara, y es esa nariz, ¿no?
nosotros hablamos cuando hablamos de la máscara, cuando nos colocamos la máscara, entonces decimos la nariz, pilas, la nariz es la que guía. Tu cuerpo va a donde va tu nariz. Pilas porque sobre ese movimiento es que partes. Esa mirada de inquietud es una mirada que habla, entonces cuando la máscara se detiene, también es una máscara que habla en su quietud, no simplemente está saltando. Y ahí vuelvo de nuevo, que es cuando alguien se pone una máscara igual, ¿no? Y comienza a hacer botes y rebotes, y uno le dice, oye, estás quemando energía, estás desgastando la energía. Sucede en el títere también, ¿no? Cuando alguien saca un títere y sale corriendo con el títere y comienza a expresar, uno le dice, oye, que ahí hay un desgaste de energía, o sea, por más que el muñeco te diga, es que el títere es un muñeco escandaloso, me dieron el títere que es el muñeco más escandaloso de todo el grupo, pero es que también mide la energía. Ahí es donde existen como esos encuentros con los actores también y con uno mismo, ¿no? Porque uno a veces también se le sale como toda la energía y el ímpetu pues de expresivo. Entonces, ¿cómo controlar eso, no? También comenzar a entender cómo se controla ese movimiento que habla, esa precisión del movimiento, que es tan importante tanto en el títere como el titiritero, porque uno comete a veces también el error de ser expresivo uno, y entonces uno comienza a hacer muecas, gestos, y el muñeco se ve plano, así el muñeco, sabemos que esos muñecos tienen una sola expresión, pero el muñeco está quieto, y uno está aquí desgorzándose, y uno es, y también que actúe, no, actúa usted, no el títere. Entonces también como comenzar a revisar todos esos tipos de puntos de vista que me llevó esta lectura, ¿no? Me retornó muchísimo como a mi grupo y al trabajo. Eso era como lo que quería aportar y pues muchas gracias, muy chévere. Gracias, Lenin. Sigues, José. Sí, yo creo mucho en lo que dice el compañero Mara, ¿no? Porque uno incluso, uno como titiritero le sucede, ¿no? Que a veces se le olvida que menos es más dentro del teatro de títeres. Pero entonces, yo me hacía una pregunta, ¿no? Porque aquí ojo, no se ha dicho, ¿ok? Quiero aclarar por ahí, no se ha dicho, pero aquí pareciera que el pobre actor es el que sale mal parado, ¿no? Pero yo digo que él no tiene la culpa, ¿no? No. Porque precisamente voy a poner el caso particular del teatro de títeres en Venezuela y voy a ser muy, muy concreto. Pasa lo mismo que aquí en Colombia. En Venezuela no existe formalmente una escuela de teatro de títeres. Bueno, ahí, digamos, hay unos acercamientos, pero por razones que no vienen al caso, actualmente está de capa caída. Pero uno que viene de la formación académica, por ejemplo, en mi caso que vengo de la Universidad Central, el pensum dentro de la Escuela de Artes, ahí obligatoriamente tú no ves títeres. Si tú lo buscas como electiva, perfecto. Pero ahora yo pienso que aquí lo importante es el actor que está interesado en ingresar a las filas del teatro de títeres. Por supuesto que viene con toda una carga energética, con toda una teoría, y por supuesto yo creo que hay que saber canalizarlo cuando él tiene un interés particular. Por supuesto que siempre se va a enfrentar, ¿no? Bueno, ¿cómo es eso que un títere se me va a poner a mí delante? ¿Y qué pasó con el compañero de México? Lo decía, algo de ego. Ese ego está ahí y juega, y a veces juega en contra del títere. Pero yo creo que la labor de quienes de alguna manera tenemos dentro del oficio titiritero esta labor docente, y ahí es donde juega fundamentalmente saber llevarlo y decirle, bueno, mira amigo, hay unas características muy marcadas entre una cosa y otra, pero yo pienso que hay que dar también un poco de libertad, porque el titiritero a todo le sirve. Al titiritero todo le sirve, todo. Yo creo que aquí no hay que menospreciar una cosa y otra. Yo voy a tener, para terminar mi comentario, yo voy a tener la libertad de saber decantar qué utilizo o qué no utilizo para mi oficio como titiritero. Pero pienso que los actores que tienen, o las actrices, actores o actrices, que tienen interés de hacer vida dentro del teatro de títeres, hay que saber llevarlos, por supuesto. Y yo estoy seguro que ellos van a estar, mira, sumamente agradecidos porque el texto lo menciona. Tú ves el de Pavlov, el hombre se chocaba con todo. Pero yo creo que la amabilidad, la humildad de saber llevar al otro compañero hacia esa ruta es lo que va a permitir precisamente que esas distancias se acorten. Gracias, Victoria. Gracias, José. El compañero Jorge está pidiendo la palabra.
Muchas gracias. Solo un poco para situarme de nuevo en mi pensamiento, que es justo en el Kleist pertenece al romántico, que es un momento justo que lo provoca Kant a través de el análisis de la razón pura, pero hay algo bien interesante. Los románticos y sobre todo los alemanes van a, justo por este pensamiento, establecen lo que ahora nosotros, o bueno, en algún momento se llegó a llamar las bellas artes, ¿no? Justo es el momento en el que se establecen las bellas artes, estas 6 bellas artes que después el cine se va a sumar a estas bellas artes, y los chicos, los alumnos de pronto me preguntan, ¿y por qué el teatro no es una de las bellas artes? Pues justo un poco lo que comentaba el compañero José Ramón, pues porque el teatro justo es esto, todo le sirve, no solamente a los títeres, en realidad el teatro se sirve de todas las artes. Entonces, por eso es que lo alaban tanto todos estos teóricos del romántico, de principios del siglo XIX. Entonces, porque descubren que, bueno, el teatro como tal pertenece solamente al género, bueno, no al género, sino a la especialidad de la literatura. Es decir, como esta parte que cuente la historia. Pero entonces, ¿qué pasa con el arte dramático? Que no es el teatro, no es la parte literaria, sino la parte ya escénica. Entonces, la acción. Y entonces, ¿a quién le corresponde la acción? Y en defensa de un poco de la argumentación, es que en realidad el actor también es un bailarín. Y un poco refiriéndonos a los actores, sobre todo asiáticos, que tienen otra dimensión del teatro, que es una más inspirado en la parte sagrada, en la parte ritual y en la parte dancística. De hecho, hacia allá iba mi participación acerca del actor bailarín, más que desconocer el actor. Tengo formación como actor, defiendo, me encantan los actores, por supuesto, pero un poco liberarnos también del peso de la actoralidad y empezar a viajar hacia el lado de la danza. Es todo, muchas gracias. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, Jorge. Sí, con lo que estás diciendo también es muy interesante, como en el texto de von Kleist, él dice, o sea, él está en esa conversación con este bailarín y él habla de su percepción inicial del marionetero, bueno, del titiritero como, o de los títeres como un oficio, dice él en el texto, falto de espíritu, como algo así que implica, es como dar vueltas a una manivela, algo mecánico que no, como que no va más allá, ¿no? Que después el bailarín profesional le explica, pues, como su percepción, ¿no? Con las marionetas. Y quería recordar como una cosita, digamos, cómo empezamos estos encuentros y los llamamos pensamiento títere para quienes ingresaron después. El texto, Pensamiento Títere de Román Pasca, que fue como también el que inspiró el nombre de los encuentros, está ahí en el grupo de Facebook. Y digamos que es muy bonito porque también se acerca al teatro de títeres desde otro lugar, que fue el que dio como lugar a la primera charla, y en esa también digamos que hay una postura bien bonita, creo, o diferente de esto de lo que es el teatro de títeres frente al teatro o frente a lo que dices, por ejemplo, Jorge, de las bellas artes, ¿sí? O con respecto a las otras artes. Y es, bueno, lo habíamos dicho la vez pasada, que, por ejemplo, Suetsky, el que estuvo en el primer conversatorio, él nos decía que, bueno, un poco como decía Hans, como que no necesariamente tendríamos que remitirnos al teatro para posicionar nuestro arte y que también hay como una potencia en ser este arte o subalterno, o él lo decía, bastardo, o sí, como que no tiene esa escuela ni eso de rigor así. Y bueno, y lo decía un poco también, por ejemplo, hay mucha gente que se acerca al teatro de títeres o que después se vuelve titiritero o titiritera y no ha tenido, digamos, relación con el teatro.
lo cual no implica pues que no sea importante también aprender obviamente las técnicas de otras artes, ¿no? Como decían algunos de la danza, de el teatro y de otros. Creo que Yo. ¿sigues tú? Bueno, sigue Jimena y después Litsi. No, solamente era una acotación que me parece como anecdótica. Soy muy mala con lo que voy a decir. Pero, por ejemplo, José Ramón hablaba un poquito, se le estaba dando como muy duro a los actores. Y digamos, yo me ponía a pensar, por ejemplo, esta señora Julie Taymor, que hizo El Rey León, este gran espectáculo de Broadway en títeres, ¿cierto? Yo estuve en una conferencia en México, allá en Jalapa, hace algún tiempo y estaba el auditorio completamente lleno de titiriteros y ella comenta que ella siempre escoge actores en vez de titiriteros, actores y bailarines en vez de titiriteros para sus espectáculos. Y no es primera vez que yo escucho como de grandes producciones sobre esto, sino está Julie Taymor, está Ellen Duchamp, que también fue maestra de nosotros y también nos comentaba por qué esa necesidad, digamos, y por qué le gusta trabajar más con actores que con titiriteros, ¿no? Entonces, un poco esto que comentaba Omar, sobre que como que empieza a haber como un mismo lenguaje que es difícil, si no han hecho nunca títeres es complejo porque bajarles el ego es muy difícil, pero sí hay, hay una conexión muy rápida de movimientos, de entrar como en la acción dramática, de textos, hay una, que si de pronto uno habla sobre comedia o sobre el ritmo, ya como que se comprende un poco sobre esto. Entonces, cuando digo mala es que digamos, siento que sí, que digamos ahorita se le está dando duro, pero que digamos que las más grandes producciones como estos montajes que se han hecho, digamos, siempre se escoge como a los actores precisamente por tener esa afinidad. Y yo también estoy de acuerdo con, ay, se me olvida el nombre del maestro de Ars Vita, que habla sobre un poco sobre los bailarines. Creo que son los más cercanos por el ejercicio del movimiento, ¿no? Por esa precisión de la que estamos hablando precisamente también desde el texto. Entonces, yo digo, bueno, aquí en nuestra conversación somos malos en este sentido, pero pienso que en general cuando se habla ya de grandes producciones, digamos, ya hay como una dirección más frentera, más cercana a trabajar más con actores que con titiriteros. Y vuelvo otra vez, no quiere decir que uno esté desprestigiando uno o el otro. Estoy de acuerdo en eso con José Ramón y es como cada quien hace su propia estética, ¿no? Como que cada quien. La semana pasada también se hablaba un poco como de este titiritero tradicional que construye, que hace sus propios muñecos, que crea sus propios mecanismos, qué es gestor, qué es barrendero, o sea, qué es todo esto y cómo todo esto ha cambiado a través de diferentes épocas. Entonces yo también pienso como directora en eso, ¿no? O sea, uno también quisiera, pero también empieza a mirar y a poder referenciarse si en lo plástico, si yo no soy muy diestra en lo plástico, entonces no quiere decir que no tenga por qué apoyarme en esos conocimientos desde lo plástico. Por ejemplo, yo hace 2 años ya vengo trabajando con diseñadoras de arte y yo jamás había trabajado con diseño de arte. Y ahorita digo, oh, Dios, o sea, es un conocimiento que en la vida había tenido, ni siquiera como actriz me habían enseñado eso en mi vida. Entonces, trabajar con esas personas en donde te dicen, mira, hasta el hilo que le pasa al muñeco por aquí tiene que ir de este color. Y cuando uno lo ve en escena, uno dice, ¡oh, qué maravilla! Yo no tenía conocimiento en eso. Entonces sí pienso que no es cerrarse, sino abrirse a todas las posibilidades, a los conocimientos que te puede estar brindando el universo, las luces, ¿no? Pues cuando tenemos la posibilidad de trabajar pues en un escenario con luces, tener como, porque siempre partimos como de lo empírico, ¿no? Entonces, póngame en este Fresnel acá y acá este azul y no sé qué, pero cuando viene una persona que tiene el conocimiento, pues uno se da cuenta que
que de verdad eso crece y que pues por algo tienen el conocimiento. Y si uno tiene pues la posibilidad de pagar, de, digamos, de acceder, de poder asociarse, ¿no? Con estas otras formas, me parece genial. Y no centrarse como, yo lo sé todo, yo no necesito de este, yo no necesito del otro, no me interesa, yo soy única, y digamos esa forma romántica, creo que no, está mandada a recoger, y más en esta época he estado reflexionando mucho sobre lo audiovisual. Y lo digo no solamente como creadora, sino como profesora. O sea, estaba reflexionando yo hoy tratando de recoger una cantidad de material sobre cine, sobre planos, porque eso pues yo no lo sabía, existe hace tiempo, nosotros, esto es nuevo para nosotros, pero cuando estamos elaborando ahorita en donde estamos tratando de hacer llevar nuestras creaciones por la pandemia, por esto que nos cogió de sorpresa, pues hay que empezar a apoyarse de los profesionales, las personas que tienen ese conocimiento audiovisual. Y no solamente eso, sino también, bueno, existe YouTube, entonces, ¿cómo podemos apoyarnos de ese conocimiento pues para esto que está pasando ahorita? No, yo creo que en algún momento muy pocos pensamos en tener apoyo audiovisual, ¿sí? En nuestras creaciones, pero ahorita, mejor dicho, ahorita, ¿quién quisiera tener una cámara, plataformas, editores y todo eso, pues para poder empezar a mirar cómo empezamos a transformar también esto que nos está pasando, ¿no? No estamos vivos y no podemos decir, quedarnos como con esa idea romántica de esto es único y esto soy yo, y, no, y me cierro ahí frente a los otros lenguajes. Vale, gracias Jimena. Entonces sigue la palabra Litsi y después Gustavo. Bueno, muy buenas noches para todos. Bueno, mi comentario pues iba más, pues un poco relacionado también a lo que comentaba Jimena, entre esto tradicional y entre las nuevas formas del conocimiento que se están generando ahorita, pues en este mundo contemporáneo, por así decirlo. Particularmente, pues digamos que mi acercamiento no ha sido tan rigurosamente académico desde el mundo teatral, pero tampoco ha sido tan empírico. Entonces, digamos que, bueno, yo llevo relativamente hace poco también en este mundo de los títeres, hace aproximadamente unos 5 o 6 años, y ha sido poco y no ha sido constante tampoco. Entonces, digamos que he estado como entre eso académico y eso empírico también. Y siento que la forma en que uno se acerca a los títeres va un poco más ligada a ese enamoramiento de la materia y de los objetos como tal, o particularmente pues eso me pasó a mí, pues me acerqué a los títeres realmente por su estética, por su configuración de la materia, por su elaboración, por como todo lo que conlleva observar y tener ese elemento allí que puede contar otras cosas. Entonces, en esa medida siento que sí hay un poco de tensión entre lo que puede ofrecer el teatro, que pues ofrece muchas cosas potentes para el títere poder ser resaltado, pero también siento como esa tensión un poco desde lo tradicional, que pues antiguamente los maestros titiriteros tenían como esa formación empírica y desde allí pues validaban también un poco su quehacer artístico, ¿no? Entonces siento que la tensión ha sido muy desde eso académico y desde lo tradicional, y siento que ahorita pues claro, por toda la evolución que hemos pasado en el tiempo, pues todas estas herramientas que nos ofrece la academia y como tal el teatro, pues ayuda a fortalecer y a potenciar mucho como tal pues los objetos y los títeres. Pero siento que el títere en sí solo también tiene pues ese valor y esa fortaleza para vivir en su espacio, pero también necesita de esa persona que le dé vida, ya sea que se acerque desde lo teatral o desde cualquier otro lenguaje, o simplemente porque le gustó o le llamó la atención, y no necesariamente se tenga que, digamos que, especializar en el teatro de actores, ¿no? Es como para tener en cuenta un poco eso de lo empírico y lo académico, que siempre está como un poco en tensión, pero ambos aspectos siento que le aportan bastante a los títeres, que es lo que nos convoca
y pues ha sido interesante pues dialogar y encontrar desde los textos esas diferentes posturas. Y ya eso era todo, muchas gracias. Gracias, Litsi, por tu aporte. Alianza Cucha Viva, Sterling, puso un comentario. ¿Quieres decirlo o quieres que lo leamos? Y después sigue Gustavo. Bueno, lo leemos. Dice, algunas personas por aspectos económicos trabajamos como ustedes indican a la antigua y se tiene experticia. El asunto económico nos limita a los que no tenemos forma de contactar especialistas. La tara es evidentemente económica. El conocimiento vale, los que no tenemos recursos económicos desarrollamos la estética que nos permite nuestros recursos humanos, técnicos y económicos. Entonces son como posturas diferentes, claro, frente al mismo tema que ahí estamos conversando. Y sigues tu compañero Gustavo Arias. Gracias. Gracias. Sí, lo que menciona el compañero es muy importante y bueno, es algo que siempre causa esa reflexión. A veces en teatro igual se piensa y se dice, es hora de contratar y si quieres hacer buen teatro, pues contrata escenógrafos, hay publicistas también, hay luminotécnicos y a veces se menciona, bueno, acá en México, pues es hora de profesionalizar esto y hay que invertir. Pero la gran pregunta es, ¿de dónde sacamos el dinero para invertir, verdad? Y por eso, igual que en el aspecto, bueno, acá, cuando en mis tiempos de estudiantes les decía yo, lamentablemente cuando terminamos la etapa de estudiantes, acabamos con la imaginación y entonces empezamos a pensar en los presupuestos. Porque de estudiantes hacemos producciones con, bueno, en aquel entonces de 1,000 pesos y ahora creo que pedimos cientos y tantos de miles de pesos, ¿no? Ese es el pequeño asunto. En el teatro realmente para producir sí es muy exigente y por las mismas características tenemos que hacerlas a veces de todólogos, ¿no? Y en el teatro de títeres es pues algo parecido igual. Aquí el asunto es que, por ejemplo, ¿sí me oyen, verdad? Sí, sí, señor. Sí, señor. Gracias. El asunto es que como que el títere también podemos hablar de una evolución. A lo mejor antes no se pensaba mucho en el títere para incluirlo en escena, en una obra de teatro con actores, a hacerla mixta. Cuando se empieza a tomar este recurso ya como para llevarlo a un espectáculo, ya con actores y en grandes producciones, también se vuelven y cambian las exigencias. En este caso, por ejemplo, en los titiriteros, a lo mejor lo que tendríamos que voltear un poco más a nuestra disciplina es en prepararnos físicamente. Yo lo entiendo a veces cuando los directores dicen, es que necesito actores y un titiritero no me sirve. A lo mejor no me sirve el titiritero porque también el actor debe de llevar, o se supone que lleva una disciplina en trabajo corporal, en la estética que proporcione en escena, al igual que el bailarín, vamos, son otros elementos que también se manejan, pero en el simple oficio del títere, hablando del simple títere, el títere es algo popular, algo muy, bueno, para mí en particular es eso, es algo tan simple que empezamos con ello a recrearlo con los juegos con los niños. Y ese es realmente, bueno, para mí es realmente el valor con el títere, el llegar a esos públicos pequeños, a las colonias, donde yo no puedo trasladar una producción muy grande, a veces no tengo recursos, a veces no tengo transporte, y sin embargo el valor del títere pedagógico, vamos, en todos los aspectos que puedan, bueno, que nosotros sabemos como titiriteros o como teatreros, que nos puede dar el títere, es muy valioso,
muy valioso porque es la primera impresión con el público, con esos pequeños, a veces con los papás, para tratar problemas, para denunciar problemas, a veces para cambiar los derroteros de conductas también. Entonces, realmente es algo muy importante el títere y realmente de peso en la sociedad. Pero también es cierto que lo hemos involucrado ya y se ha metido, digo, afortunadamente, en un ámbito que ya le llamamos, a lo mejor mal llamado cultural, que luego se vuelve en elitista y luego no volteamos ya hacia abajo, nos seguimos hacia arriba queriendo grandes producciones y demás. Luego nos quejamos del público, de la falta de público, por ejemplo, y una eterna palabra que tenemos de costumbre, o al menos acá en México, hay que formar público, hay que educar público. Y realmente, ¿cómo lo vamos a hacer si lo separamos? Si nos fuimos de las calles y nos fuimos a los teatros y abandonamos al público, si ya no fuimos allá, ¿cómo es que vamos a sensibilizar a ese público para que mañana vaya a un espectáculo teatral? Entonces sí es una razón tenemos que invertirle, bueno, si nos interesa, claro está, como titiriteros al trabajo corporal, para empezar a manejar esa estética y esas cosas que se están volviendo un requerimiento para la escena. Y la otra también es que el trabajo que tenemos a veces cuando elaboramos títeres, pues no va más allá de nuestra expectativa de llegar a los públicos pequeños, de hacer producciones, pero no le prestamos atención a nuestra persona, sino al trabajo con el títere. Realmente estamos entregados a otra parte, ¿no? Pero sí debemos creo yo, que debemos de empezar a trabajar en el aspecto físico, corporal. Aparte, bueno, pues sí es cierto, muchos empezamos por lo empírico, pero la preparación nunca sobra y digo, nos va a ayudar siempre. Entonces, el saber, el vocalizar, el proyectar una voz, bueno, vamos, el manejar una posición neutra, saber de colores, de texturas, todo esto nos va a enriquecer y obviamente nos va a cambiar la percepción y la visión de que vamos a tener de las cosas y obviamente, pues nuestro argumento, ¿no? Entonces sí es algo como dividirlo en muchas partecitas del trabajo de titiritero. Pero empecemos de que es muy sencillo, que tal como ha evolucionado, va requiriendo de otras cosas, y bueno, si queremos estar a la altura, pues tenemos que irnos preparando, ¿verdad? Bueno, eso es todo. Vale, muchas gracias. Bueno, los encuentros los hemos pensado siempre de hora y media, entonces creo que ya estamos un poquito llegando al final. Gracias por los saberes de todos y de todas. Recordar que el conocimiento de cada quien es muy importante en estos encuentros y también enriquece un montón el pensar diferente, entonces está lindo también tener posiciones diferentes, ¿no? Frente al oficio, que es lo que nos convoca. Y también muy importante y agradecerles a todos y a todas los que se conectan cada sábado, porque también es un momento como de pensarnos muchas cosas y de juntarnos y generar lazos y preguntarnos y construir conocimiento de nuestro oficio, aunque estemos en este tiempo tan complejo, o justamente por eso, ¿no? Como de sostenernos juntos y juntas. Y bueno, y cerrando también un poco, bueno, yo me preguntaba, sería muy chévere tener una escuela titiritera, porque también sería re lindo, ¿no? Como alguien decidir ser titiritero o titiritera y tener todos esos conocimientos, como que no necesariamente tener que solo agarrarse de un lado y de otro para fortalecerse más, sino pues como tan lindo, ¿no? Tener la escuela. Y muchas gracias a todos, a todas, no sé si alguien quiere decir algo más. Ay, yo. Pues yo quería contar como una anécdota para no quedar como del lado de los actores. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, a unos compañeros cuando hicimos Romeo y Julieta. Son 3 actores y conmigo 4 porque yo también dirijo y actúo, que esto es otro tema para hablar, que es una locura, pero bueno, y recuerdo mucho, son títeres de guiñol elaborados con espuma,
digamos que es como mi fuerte allí, la espuma, el material con el que trabajo. Y yo recuerdo mucho al inicio, por ejemplo, cuando empezamos a hacer la obra y todo eso, entonces ellos actores, ¿no? Entonces, Jime, es que se le dañó la manito. Jime, es que se le cayó un ojito. Jime, que si me le puedes pegar la manito. Jime, que si, y hasta que ya un día dije, vengan para acá, vengan, les enseño cómo se pega la espuma y cada uno se responsabiliza de su muñeco, ¿sí? Entonces es un poco como esto, ¿no? O sea, como también nosotros, como decían ahora, aprendemos, digamos, de este entrenamiento, de la voz, pero como también desde el otro lado tienen que aprender sobre cosas tan, parecería como sencillas, parecería muy banales, pero no, o sea, el objeto es el objeto y si tú manejas ese muñeco que debe calzarte, ¿cierto? Tienes que estar siempre revisando, entonces yo ya los tengo acostumbrados a ellos, a que tienen antes de función, revisaron manos, revisaron cabeza, revisaron que esté como todo este trabajo, y si tiene algo malo, ellos ya saben que tienen que tener esos conocimientos de cómo pegar, de cómo elaborar, de cómo, sí, claro, si ya hay que hacer un cambio, digamos, total del muñeco o del objeto, pues obviamente se pasa por el constructor, pero por ejemplo, cosas tan sencillas como, digamos, acomodar o, digamos, amoldar algo para las funciones, eso lo tienen que hacer. Lo mismo nosotros ellos no saben, pero asimismo como entrenamos el cuerpo, nosotros calentamos, como actores calentamos, pero después calentamos nuestro cuerpo, pero después vamos y calentamos con el objeto, o sea, que el objeto también haga sus ejercicios y que también caliente su cuerpo y que también caliente esta materia. Entonces era como un poco como también estos conocimientos que ellos aprenden a adquirir de nuestro oficio. Es un poco como lo que quería terminar y de nuevo pues agradecerles a todos y a todas por estar aquí acompañándonos en esto que decía Victoria, es más como reunirnos, aprovechar estos encuentros en estos momentos tan complejos y creo que no sé si se han dado cuenta como que se le pasa a uno rápido el tiempo y hablar acá y se nos olvida eso tan difícil que está pasando afuera y más con nuestra arte, difícil podernos encontrar con nuestro público. Pero les agradecemos mucho, estas son como las ventajas de podernos reunir, ¿cierto? Desde diferentes lugares del mundo, estar acá y pues ya les estaremos enviando los textos. Si ustedes también quisieran proponer un texto, pues maravilloso, nos comentan y los ponemos en la agenda. No, mire, encontré este texto que quisiéramos como compartir o textos de ustedes, maravilloso. También hemos estado hablando con el equipo si no solamente hablamos y si alguien quisiera mostrar algún ejercicio de ustedes, alguna manifestación que quisieran mostrar, pues también, o hablar a partir de un video, o hablar a partir de algún referente, pues también, o sea, que no solamente sea este ejercicio teórico, sino también a partir de otras experiencias que son, pues el mundo del lenguaje es muy amplio, ¿no? Sí. Muchas gracias a todos y todas. Nos vemos el otro sábado. Vale. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Chao. Bueno, Feliz noche a todos. energía. La foto final. Ay, Si pueden colocar su cámara, pueden colocar su cámara, por favor, final. Eso. Momento. Ahí está. Sí, para tenerla de registro a nuestro perfil en Instagram y todo eso, entonces ahí estamos hablando. Gracias a todos. gracias. Hasta luego. Gracias. Buena energía para sus días. Abrazos titiriteros.